Hey mis ositos y ositas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy 19 de septiembre, que tembló aquí en la Ciudad de México. Espero que todos estén bien, bueno, los que son de México. Y bueno, antes que nada les quiero agradecer por el apoyo al canal. Y bueno, en el video de hoy estaremos abarcando como todo lo que sería el origen de la Villa Ilbu, ¿sí? Recordemos que como tal la Villa Ilbu no es un sitio en concreto, sino más bien una especie de ser. Y no en eso. Y bueno, como les comentaba, la Villa Ilbu o la Villa Naruhei se originó a partir del sacrificio de lo que fue Irumi, ¿sí? Esta niña que se unió al escuadrón suicida de Wasukian, ¿sí? Pero como tal les estaré marcando lo que fue la historia del escuadrón de Wasukian al momento de que llegó al gran abismo, tanto el pasado de lo que fue Irumi, ¿sí? Y bueno, mis ositos y ositas, sin nada más que decir, pasamos con el video. Muy bien mis ositos y ositas, como sabemos, la Villa Ilbu posee un pasado muy oscuro y triste y todo derivado a lo que sería el origen, ¿sí? Quien sería Irumi, esta pequeña niña que se les uniría al escuadrón de Wasukian. Pero ¿cómo comenzó esto? Bueno, como tal todo iniciaría a partir de la llegada del escuadrón de Wasukian a lo que sería el gran abismo, en donde ellos conocerían e interactuarían con lo que sería esta tribu, ¿sí? Los cuales les proporcionaría la forma para llegar a lo que sería el abismo y un poco de información respecto a este, ¿sí? Pero antes de que ellos iniciaran su inmersión en el abismo, se les uniría a Irumi, ¿sí? Como tal, esta niña pertenece a lo que sería a esta misma tribu, pero recordemos que ella fue marcada por el hecho de que es infértil. Debido a eso, se le consideró maldecida por el abismo, y por tal hecho, debía ser devuelta al abismo, ¿sí? Como una especie de sacrificio. Siendo así que Irumi se les uniría al escuadrón de Wasukian, siendo aprobada por lo que serían los tres sabios, siendo así que Irumi le sería de mucha utilidad a lo que sería el escuadrón de Wasukian. ¿Pero por qué? Bueno, Irumi tenía conocimientos respecto a los peligros que habitan dentro del abismo, siéndoles así de mucha utilidad y haciéndoles mucho más fácil lo que sería la inmersión al abismo desde la primera capa hasta la quinta capa, superando cada uno de los peligros que había en cada capa. Siendo así que llegarían a lo que sería la capa 5, lo que sería la última inmersión, en donde ellos realizarían la última inmersión al abismo, llegando así a lo que sería la capa 6, lo que sería conocida como la capital sin retorno actualmente dentro del anime, pero para ellos era conocida como la ciudad dorada, ¿sí? Pero Wasukian quería confirmar si se podía volver a la superficie, así que haciendo un pequeño experimento descubrió que en realidad no se puede volver a la superficie, o al menos a lo que sería a la capa 5, sin perder lo que sería la forma humana y la humanidad como tal, ocasionando que todos se queden viviendo en lo que sería la capa 6, y de ahí en adelante conocerían lo que serían a las unidades de interferencia, y posteriormente a ello se adaptarían muy bien a las condiciones del ambiente y desarrollarían técnicas para sobrevivir y adquirir alimento. Pero lo que les faltaba era el agua, ¿sí? Por lo cual en una búsqueda que realizaron respecto a fuentes de agua más confiables, descubrieron una, la cual supuestamente era muy confiable una vez que servida. Pero lo que no sabían ellos es que en realidad esta agua es una especie de ser vivo que infecta a todo individuo que beba de ello, ¿sí? Haciendo que beban incluso sus hijos, lo que serían unas especies de huevecillos que al momento de que entran en el cuerpo humano empiezan a generar un gran caos. Porque, bueno, como vimos en lo que fue en el anime, una mañana todos despertaron enfermos, lo que sería una parte del escuadrón de Wasukian, ¿sí? Presentando lo que sería temperatura alta y diarrea, y en la misma diarrea se aprecian lo que eran los huevecillos, pero como dijo Beko, eran transparentes, ¿sí? Los cuales eran responsables de todos los síntomas que estaban padeciendo los miembros del escuadrón de Wasukian que cayeron enfermos. Pero también entre los síntomas que manifestaban era que literalmente se estaban derritiendo, sí, así como lo oyes, derritiendo, como si sus extremidades se tratasen del plomo fundido y endurecido a la vez. Pero también Irumi fue, por desgracia, víctima de la misma enfermedad que padecían todos, ¿sí? Pero al poco tiempo descubrirían que los tres miembros que se encargaban de recolectar reliquias y alimento estarían sin vida y con unas formas muy extrañas. Y todo eso derivado a que tocaron una reliquia que se llama Cuna de la Codicia, ¿sí? Y esta misma reliquia se nos explica a través de las unidades de interferencia que técnicamente esta concede deseos, pero solamente concede un único deseo al portador, ¿sí? Pero esta tiene excepciones. ¿Por qué? Bueno, como tal, solamente concede los deseos a lo que sería a los niños, porque estos no son tan complejos como un adulto como tal. Por ese hecho, Beko habla con los demás sabios
y deciden darle la cuna de la codicia a lo que sería a Irumi, ¿sí? Siendo así que Wasukian lanzaría una profecía diciendo que esa niña sería la salvación de todos, ¿sí? Siendo así que Beko le daría la cuna de la codicia. Al día siguiente Irumi despertaría manifestando que estaría bien de salud, pese a que tenía la mano deformada y aparte tenía incrustada en su pecho lo que sería la cuna de la codicia. Siendo así y dando origen al principio de la desgracia. ¿Por qué? Bueno, conforme fue pasando el tiempo, conforme cada uno de los miembros del escuadrón de Wasukian fue cayendo enfermo uno tras otro, Irumi empezaría a presentar unos síntomas en su cuerpo, sí, todo a causa de la cuna de la codicia, lo cual vería Beko una vez que la fue a ver, descubriendo que el cuerpo de Irumi se había deformado completamente, ¿sí? Solamente una que otra parte de su cuerpo aún era humana, ¿sí? Y poco tiempo después, una mañana, Irumi gritaría de dolor, pero a la vez de felicidad. ¿Por qué? Bueno, como tal, ella daría a luz a lo que sería una especie de criatura que se parecería mucho a lo que sería a este conejito que tenía antes de mascota. Pero por desgracia, estas mismas criaturas no vivían más de un día por el hecho de que no tenían los órganos necesarios para sobrevivir o alimentarse, ¿sí? Pero así sería con el pasar de los días, porque Irumi cada día daba a luz. Pero por desgracia, ninguno sobrevivía más de un día. Siendo así que llegaría el día en el que Beko, que era quien más cuidaba a Irumi, caería enferma por las mismas circunstancias del agua que bebía. Y tras pasar los días al borde de la agonía, Beko deseaba fallecer literalmente. Pero Wasukian le daría una especie de guisado que les sabría delicioso, al igual que a los demás miembros del grupo que estaban enfermos. Pero una vez que Wasukian llevó a Beko con Irumi, Beko descubriría que Irumi ya no era más humana, solo mantenía su conciencia humana todavía, pero su cuerpo ya no era para nada humano. Descubriendo así que Wasukian, tras la desesperación, tomaba a los bebés recién nacidos de Irumi y los utilizaba para lo que sería esta especie de caldo o sopa que llegó a preparar, que empezó a curar a todos, incluyendo a Beko. Y así fue pasando los días. Los miembros del escuadrón de Wasukian se recuperaron poco a poco, pero todos se llenaron de mentiras, diciendo que esto era una bendición y todo eso, ¿no? Porque decían que Irumi era su salvación. Por ese hecho es que ellos les rezaban oraciones a lo que sería Irumi cada vez que tenía un hijo, para posteriormente quitárselo y prepararlo en lo que era una sopa. Pero un día Beko, que estaba con Irumi, descubriría que tenía algo en lo que sería en el agujero de su pecho, ¿sí? Lo que sería una cuna de la codicia, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué tiene otra cuna de la codicia? Bueno, eso se debe a que Wasukian se la dio porque en el tiempo que Beko estuvo enferma, Irumi se había debilitado. Por ese hecho, mandó a las unidades de interferencia a buscar otra cuna de la codicia. Pero una vez explicado esto, Irumi empezaría a moverse, ¿sí? Dirigiéndose hacia lo más cercano posible al centro, ¿sí? Donde ella empezaría una especie de metamorfosis, donde ella cambiaría completamente. Siendo así que esta misma se empezaría a alimentar de lo que serían las criaturas voladoras que estaban en ese entonces por esa área. Siendo así que Irumi abriría una especie de puerta en lo que sería en su nuevo cuerpo, haciendo que cualquiera que entre dentro de su cuerpo adquiera un nuevo cuerpo conforme a sus deseos. Siendo así que Belaf, tras la desesperación y tras toda la culpabilidad que acumulaba, decidió entregarse a Irumi totalmente, cualquier parte de su cuerpo, todo su ser, decidió entregárselo a Irumi, adentrándose dentro de ella, pero Irumi le daría un nuevo cuerpo. Siendo así que los demás miembros del escuadrón de Wasukian admirarían lo que sería el nuevo cuerpo de Belaf, que era muy hermoso, por lo cual ellos también entregarían lo que sería su humanidad a Irumi para que recibieran un nuevo cuerpo para vivir. Pero Beko, tras ver todo esto, decidiría quitarse la vida como último acto de piedad hacia Irumi, pero Wasukian la detendría, siendo así que Beko se golpearía la cabeza, pero descubriría que Wasukian intentó utilizar una cuna de la codicia. Posteriormente a esto, Beko se desmayaría y tras pasar un poco del tiempo, Beko despertaría encadenada y frente a ella estaría lo que sería Wasukian con su nuevo cuerpo, ¿sí? Diciéndole este mismo que la dejó en lo que sería en la cabeza de Irumi para que esté más cerca a ella, y alrededor de esta misma
estarían lo que serían los hijos de Irumi, lo que serían estas especies de cosas viscosas, donde Beko les cantaría y les pondría nombre eternamente. Mientras tanto, los demás miembros del escuadrón de Wasukian adquirieron distintas formas, ¿sí? Todo eso derivado a sus deseos. Y con el pasar del tiempo, lo que sería el cuerpo de Irumi empezaría a crecer cada vez más y más, hasta el punto en donde Irumi literalmente ya no tendría conciencia ni nada, solamente sería un caparazón vacío su cuerpo actual, en donde se desarrollaría lo que sería la Villa Ilbu. Como último acto, y sin que nadie se diera cuenta, Irumi descubriría lo que sería una cuna de la codicia, la cual le concedió su último deseo, y es que su último hijo llegase con vida al nuevo mundo, con una forma apta para enfrentarse a los peligros de lo que sería la capa 6, dando así origen a lo que sería a Faputa, la princesa eterna y la reencarnación del valor, siendo así el origen de lo que sería la Villa Ilbu. Muy bien, mis ositos y ositas, espero que hayan disfrutado el video, que les haya gustado más que nada. Y si fue así, me gustaría que me apoyaran con un like o una suscripción, cualquiera de las dos, ¿sale pues? Y bueno, para el siguiente video estaremos hablando como tal sobre lo que sería el guardián de la Villa Ilbu, quien se proclamó como tal, como el tercer gran sabio. Pero seamos honestos, los que estamos viendo la serie o el manga, sabemos que el tercer sabio era lo que sería Beko, ¿sí? Pero bueno, sin nada más que decir, mis ositos y ositas, cuídense mucho y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.